Bueno, ahora vamos a mantener un contacto telefónico con Marta Torales, jefa del área técnica del Ministerio de Salud en relación a este caso de malaria confirmado en nuestro país, en el departamento de Misiones, específicamente Ayolas. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, en relación a este tema de caso de malaria, ¿está confirmado esto? Sí, estamos efectivamente confirmando el día de hoy un caso importado de malaria. Se trata de un paciente que estaba en el continente africano, específicamente en Guinea Ecuatorial, y que ingresó a nuestro país aproximadamente a finales del mes de mayo, y el diagnóstico ha sido confirmado en la fecha. Es una persona de 42 años, es un Sí, varón, ¿verdad? sí, es una persona de sexo masculino, mayor de edad, que se encuentra trabajando en el continente africano y eventualmente regresa al país en periodos de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué se hace a partir de ahora, licenciada, como para que no se propague esta enfermedad? Sí, es importante mencionar que nuestro país se encuentra libre de transmisión autóctona de paludismo o malaria, que es la misma enfermedad, ¿verdad? Sí. Desde el año 2012. Quiere decir que no tenemos transmisión en el país, transmisión vectorial. Sí tenemos y observamos anualmente casos importados como este, que vienen en su mayoría provenientes del continente africano, algunos de Haití y en menor cantidad del Brasil también, ¿verdad? Lo primero que se hace es confirmar por laboratorio el diagnóstico, si es confirmado, si es positivo, de acuerdo a la especie también, porque el tratamiento varía de acuerdo al tipo de malaria que se confirma. Se le provee la medicación, se hace el seguimiento del paciente hasta que se verifica su cura. Inmediatamente se toman las medidas de control vectorial para que no exista una transmisión a partir de ese caso, ¿verdad? Lo que se conoce normalmente como el rociado. Ya. Él está aislado, digo, esta persona ya está aislada, ¿no? No, no, es un tratamiento ambulatorio que no requiere mayormente aislamiento ni estar internado, ¿verdad? ¿Cuál, Si no presenta complicaciones, se puede hablar de un tratamiento ambulatorio, y las medidas de control son realizadas en relación a la vivienda del caso. ya. ¿Cuáles son los síntomas, licenciada, por favor? Sí, normalmente se genera una fiebre continua que no cesa, una fiebre repetitiva bastante alta que tiene episodios cíclicos, cefalea, dolor de cuerpo general y otras manifestaciones, ¿verdad? Puede ser Algo muy parecido al dengue, ¿eh? En su inicio es una sintomatología muy parecida, ¿verdad? Puede ser fácilmente confundida también. Tranquila usted, es decir, no hay posibilidad de que pueda propagarse. Felizmente, como le recuerdo, estamos trabajando desde el programa de paludismo dependiente del CENEPA de una forma bastante fortalecida, y desde el año 2011, que fue nuestro último caso confirmado, no hemos tenido transmisión local, ¿verdad? Ajá. Sí estamos alertándonos a todo nuestro sistema de vigilancia para que estén atentos ante estos eventuales casos que pueden ocurrir y que ocurren, ¿verdad? De gente compatriota, gente extranjera que regresa de países donde sí la malaria está activa. Entonces es importante que nuestro sistema esté bien fortalecido y responda de esta manera, como en este caso, de manera inmediata, que diagnostique inmediatamente, se pueda tratar el paciente y las medidas vectoriales puedan ser tomadas oportunamente. Entonces así estamos bloqueando el caso e impedimos que exista transmisión local. ¿Y cómo se da la transmisión finalmente, licenciada? Es una enfermedad transmitida por mosquitos también, algo parecido al dengue, pero se trata de otro tipo de mosquitos. En este caso es un grupo llamado anófeles, que tiene otro tipo de características y se cría en otro tipo de ambientes, ¿verdad? ¿Y el mosquito no está presente en nuestro país? El mosquito sí está presente en algunas zonas, en algunas áreas. Nosotros también hacemos normalmente un sistema de monitoreo para ir conociendo las áreas geográficas de donde persiste el vector, pero no se encuentra diseminado de una forma tan amplia como el caso de Aedes aegypti. Ya. Ok. Muy bien. Agradecemos, licenciada. Gracias por su tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes.